Anabel Hernández. Y María Idalia Gómez. En Aristegui Noticias. Esta semana tuvimos la oportunidad de presentar más reportajes de la serie Televisa Leaks, la serie que reveló la operación del Palomar, este grupo que realizaba campañas de desprestigio desde Televisa, atacando a personas y empresas que la empresa considera como enemigos. Y uno de los reportajes, de hecho, más leídos también de la serie, se refiere a los ataques que realizó Televisa contra Kate del Castillo, la actriz, y contra Anabel Hernández, la periodista mexicana. Y por eso es que tengo el gusto hoy de recibir en la mesa de este viernes a Anabel Hernández y a María Idalia Gómez para seguir hablando de las revelaciones de Televisa Leaks. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, María Idalia. ¿Qué tal, Sebastián? Anabel, muy buen día. A la audiencia, muy buenos días a todas y a todos. Pues bienvenidas a esta mesa, como siempre, que se realiza los viernes. Y quiero arrancar con Anabel. Anabel, cuéntanos cómo viste este reportaje. Y yo supongo que ya te la solías, que ya sabías que había un aparato de desprestigio, pero cuéntanos tus primeras impresiones. Bueno, antes que nada, como ciudadana y como víctima de este sistema creado por Televisa Palomar, quiero agradecer de verdad profundamente al equipo de Aristegui Noticias por permitir dar luz sobre este tipo de campañas de desprestigio, porque creo que más allá de los que somos blanco de estas campañas, no debe de quedar la menor duda que estamos hablando de un envenenamiento de las redes sociales, de una manipulación de la opinión pública y, pues, por supuesto, el daño que se pretende hacer a personas que simplemente no están como parte de lo que Televisa considera aliados, sino personas que Televisa o personas que influyen en Televisa, como en el caso, por ejemplo, del ministro Saldívar, cómo a modo se pueden hacer estas campañas. Entonces, antes que nada, gracias, porque si bien es cierto, Sebastián, desde que surge el libro de Emma y las otras señoras del narco, y después el seguimiento de las señoras del narco, Amar en el infierno, inmediatamente empecé a notar una serie de anomalías en las redes sociales, ¿no? En el comportamiento de las redes sociales, en el comportamiento de algunos medios de comunicación que, debo decir, no sabía yo que estaban, pues, manipulados por Televisa, porque muchos no lo sabemos, ¿no? La gente hace clic y piensa en automático, bueno, un medio de comunicación en internet como SPDN Noticias, ¿cómo se llama, Sebastián? ¿SDP o Monitor? Sí, SDP, ¿no? Y otros portales que uno diría, bueno, son portales noticiosos, ¿no? Y de pronto nos estamos dando cuenta que son portales que están a sueldo, como sicarios, ¿no? Como mercenarios a sueldo, ¿no? Entonces la ciudadanía debería entender que mucha de esta información de estos medios de comunicación, cuando la lean, pues tienen que leerla con pinzas, porque gracias a lo que ustedes han descubierto, gracias, por supuesto, a la filtración que tuvieron al respecto de esta información, ahora podemos saber que son medios que no son confiables, que primero que habría que preguntar, tocar la puerta y preguntar, ¿quién te pagó para publicar esta noticia? Porque entonces, dependiendo de quién paga, es lo que como uno debe de interpretar la información. Y esto, por supuesto, es perverso y nocivo. Es un sentido, por supuesto, contradictorio a lo que debe ser un medio de comunicación. Entonces, por una parte, esta contaminación, más allá de la persona afectada, la contaminación a la sociedad, el engaño a la sociedad, la manipulación de la sociedad, una manipulación pagada por intereses, pues, oscuros, porque no se puede decir de otra manera. Por otra parte, el tema específico de tratar de ocultar cosas, Sebastián, y Maridalia y la audiencia, que son de interés público. El propósito del libro de las señoras del narco y de Emma y las otras señoras del narco era justamente tratar de descubrir cómo es el mundo femenino de las mujeres, cómo viven las mujeres, quiénes son las mujeres,
que entran a los círculos de la cúpula de los carteles de la droga, en particular de Cártel de Sinaloa, y cómo conviven con estos capos, cuáles son las relaciones entre madres, hijas, esposas, amantes y muchas mujeres pues que se alquilan al mejor postor dentro de este grupo, de estos grupos criminales. Creo que cualquier mujer o cualquier persona que sea parte, que conviva, que tome dinero ilegal, es de interés público saber quiénes son estas personas. En mi investigación nunca fue un objetivo específico quiénes son de Televisa, nunca fue. Fueron los testigos que espontáneamente comenzaron a hablar, y mujeres de Televisa, unos, y después no es posible, ¿no? Otros, mujeres de Televisa, otras mujeres de Televisa con nombres específicos. Los nombres que he publicado, como la señora Galilea Montijo, como la señora Ninel Conde y otras muchas, pues Galilea Montijo en ese momento era una de las actrices y personajes más importantes de Televisa, una de las conductoras más importantes, sigue siendo una de las conductoras más importantes de Televisa, y aquí lo importante es la gente tenga la información y sopese cómo es posible que una televisora, aún conociendo la información específica de la señora Galilea Montijo, siga teniéndola en sus programas familiares. Una mujer que tomó dinero sangriento, una mujer que tuvo una relación, y cada vez hay más información, y adelanto, habrá mucho más información sobre muchas otras actrices, conductoras de Televisa, o cuyas carreras de cantantes, etcétera, etcétera, fueron impulsadas por Televisa, que terminaron en estos círculos nocivos de los carteles de la droga. Y es información de interés pública. ¿A Televisa le molesta esto? Pues lo siento mucho. Le molesta al gobierno, le molesta a los empresarios, pero esta información tiene que conocerse. Todos aquellos involucrados de una u otra manera en este sistema criminal que está destruyendo nuestro país, la sociedad, las madres buscadoras, las víctimas, los jóvenes, las mujeres, todos aquellos que no estamos en ese sistema, pero que somos perjudicados por ese sistema, tenemos el derecho a conocerlo. ¿Le gusta o no a Televisa? Déjame hacerte una pregunta, Anabel. Vemos, tú has hablado previamente que no tienes cuenta de X, que no sigues puntualmente lo que se dice, todo lo que se dice en redes sociales, pero déjame preguntarte cuál es la consecuencia que tienen estos ataques en una periodista como tú, que has explorado temas muy complejos en la agenda pública del país, y sabemos por la filtración masiva que Televisa intenta hacer estos ataques para amedrentar, para lastimar las reputaciones. En el caso de una periodista como tú, ¿cuál podrías decirnos que son las consecuencias directas en tu vida diaria, en tu trabajo, y que ahora sabemos de estas campañas que vienen de Televisa? Yo dividiría esta circunstancia en dos. Por una parte, lo que hasta ahora se conoce como, gracias a la investigación que ustedes hicieron de los ataques de Televisa, y por otra parte, otra manipulación en redes sociales que orquestó el gobierno de López Obrador. No olvidemos que el propio Jesús Ramírez y otros se vieron involucrados en una maniobra muy similar a la de Televisa, y te diría yo preliminarmente que algunos de estos medios de comunicación, pseudomedios de comunicación, más bien mercenarios o cuentas mercenarias de redes sociales o de medios de comunicación, fueron también utilizados por la misma red de Morena, de Jesús Ramírez y otros, con bots, ataques, cuentas falsas, etcétera, etcétera. Respecto a los ataques de Televisa, por supuesto, hubo si cuando es información falsa, creo que eso siempre daña a las personas. En este caso, Televisa, ni con esa campaña ni con otras, pudo frenar el éxito editorial de los dos libros. Y debo decir que ni siquiera la señora, por ejemplo, Ninel Conde, que trató de demandar porque su figura, su persona, su nombre, su historia dentro de estos núcleos de crimen organizado, ella pretendía argumentar que se había tratado de una situación de daño moral. Ya ha habido un juez que ha dictaminado que la señora no tiene razón y que había los elementos y que está el interés público y que está la información documentada sobre sus nexos con estos grupos. Respecto a las otras campañas negras, que yo creo que habrá que ver si Televisa también de una u otra manera participó, ¿no? Ahí me queda a mí como el signo de interrogación. Son las campañas de Morena o que salieron de Palacio Nacional
Y estas campañas sí llegaron a tener consecuencias muy graves, incluyendo un ataque directo a mi persona físico que ocurrió en Nueva York, justamente por el Comité Morena 1, que es el mismo comité de personas acarreadas, pagadas para hacer ese tipo de cosas, que son los que se subieron al buque Cuauhtémoc antes de que se estrellara, a hacer publicidad, propaganda a favor, imagino pagada, porque era muy selecto, de algunos candidatos al Poder Judicial. Los videos de este Comité Morena 1 circularon, y bueno, es evidente que este comité es un comité que no se mueve de manera espontánea, es un comité que se mueve en función de otras coordinaciones. Y bueno, miembros de este comité justamente queriendo hacer como si fuese una cuestión ciudadana, una cuestión espontánea, manipularon, hicieron un sketch, dijéramos, para atacarme saliendo de la Corte de Distrito Este de Nueva York, luego que García Luna finalmente fue condenado, debo decirlo, y lo digo, me siento orgullosa de eso, en buena parte por las investigaciones que yo ya había revelado muchos años atrás. Y bueno, estas personas atacándome, imaginemos el ataque de estas personas diciendo que yo protegía a García Luna. Eso te habla, y muchos de estas redes hablan de eso. Uno diría, ¿a quién se le ocurre poder decir una aberración y una mentira semejante cuando es todo lo contrario? Bueno, es parte de estas dinámicas que yo no descartaría que Televisa podría estar incluso manipulando la información en ese sentido. Sí, gracias a esta filtración pudimos conocer la operación de Palomar, pero no tengo ninguna duda de que debe haber más Palomares en otras oficinas, en otras dependencias, en partidos políticos y en los diferentes grupos de poder. Déjame pasarle el balón a María Idalia. Esta semana publicamos también el reportaje que tiene que ver con los ataques a Yanín Otálora. Hay que ver la evolución institucional que ha tenido este tribunal. Hemos hablado a lo largo de estas semanas de la importancia que tienen las noticias falsas en el debate público, lo que puede significar para una sociedad que se esté envenenando todo el tiempo la conversación sobre los asuntos públicos, sobre las personas, con los periodistas, los empresarios. María Idalia, ¿tú qué ves como reacción a esta serie de reportajes Televisa Leaks? Sebastián, bueno, mira, me parece, primero, decir otra vez felicidades por el trabajo, por todo el esfuerzo que están realizando. Muchas felicidades. Lo segundo es que justo lo que han estado dando a conocer ustedes, y que se relaciona mucho con lo que dice Anabel, lo que han estado dando a conocer paso a paso y cómo fueron deteriorando la vida pública, el ambiente público, estamos viendo aquí, y justo lo que decía el abogado esta semana, que ya presentó una demanda, lo cual es para celebrar ampliamente, ojalá la extiendan, no me queda muy claro, Estados Unidos, entiendo que solo ahora en México, pero aquí lo que estamos viendo es que Televisa violentó la libertad de expresión de los ciudadanos, porque no la violenta solo el Estado, se trata de cercenar, de desviar, de no tener acceso a información confiable, verídica, que me permita como ciudadana, como ciudadano tomar decisiones acertadas. Y en cambio aquí vemos como por intereses de cualquier tipo, económico, políticos, empezaron a trabajar y continuaron durante unos años. Ahora sabemos que son esos años, pero parecería que tienen varias décadas de diferentes formas y en evolución, por supuesto. Pero ahora queda más claro y se exponencia más a partir de las redes sociales, sin lugar a dudas. Pero aquí lo que estamos viendo, y precisamente lo que queda duda, y es lo que desgraciadamente el gobierno mexicano no ha entrado a la discusión, es cómo se potenció. No hubiera sido lo mismo que Anabel o yo hubiéramos tenido un Anabel Leaks o una María Idalia Leaks y que pagáramos bots e hiciéramos una estrategia, si no tuviera la capacidad económica y posición como medio Televisa. Y por tanto está violentando la concesión que le fue asignada. Ya no solo es como empresa. ¿Por qué? Porque está jugando una estrategia a la que sumó, y eso es lo que nos falta ver. ¿Cuántos más se sumaron por omisión o por acción, conocimiento o sin conocimiento a esta estrategia de Televisa Leaks?
porque se publicó y se replicó en diferentes medios. A lo mejor se hizo de manera involuntaria, es decir, sin conciencia plena de que esto era una información falsa, porque estaba tan bien armada y articulada que no se podría dudar de ella, quizá. O quienes con acción real sí formaron parte de este entramado como una suerte de pulpos de informativos y de transmisión o de retransmisión para poder violentar la libertad de expresión ciudadana. En este aspecto, y dado que Televisa es una empresa estadounidense, los ciudadanos norteamericanos pueden presentar una denuncia. Los ciudadanos mexicanos pueden presentar una denuncia. Ya no solo es todos los actores políticos que han ustedes presentando, que además tuvo un impacto brutal, lo decía Cecilia Soto en la semana, con ustedes en una entrevista. Decía, ¿hasta dónde la renuncia de Otálora como presidenta fue por estas presiones y estos chantajes, ¿no? Hasta dónde llegó la mano que abrió la puerta a una nueva presidencia que también cayó y también por presiones y también por, no sabemos si por estrategia de Televisa Leaks. Luego entonces, creo que es tiempo de que el gobierno mexicano, que sé que está revisando hasta dónde y la magnitud que tiene este caso de Televisa, porque como se utilizaron venas morenistas vuelvo a lo mismo, pueden ser con conocimiento o sin conocimiento, en esta polarización que el sexenio anterior estábamos metidos en una dinámica de polarización, podría haber sido en este caos informativo, en este caos que se buscaba tener, y ahora sabemos que también fue promovido este caos informativo desde ahí, desde esas entrañas del Palomar, que por cierto era antes una bodega, según me han contado, que no se utilizaba y que cuando se decidió agrandar el equipo del Palomar, justo se subió allá, era muy pequeño al principio y después cuando se agrandó estaba en la parte más alta de Televisa, que después, como ustedes han narrado, se cambió. Bueno, hasta aquí llega, o sea, hasta dónde la libertad de expresión tenían que pronunciarse de manera severa todas las organizaciones también que miran la libertad de expresión, porque aquí una empresa periodística dañó la libertad de expresión de la ciudadanía y de un país, y por eso el gobierno, las organizaciones y los ciudadanos podrían presentar demandas, las y los ciudadanos podrían presentar demandas por esta acción de Televisa. Me da gusto el comentario que haces de Palomar, porque justo mencionábamos en esta segunda ola que ya están las fuentes que conocen el Palomar, están hablando, tenemos el silencio institucional de Televisa y del gobierno mexicano en parte, quitando la declaración del presidente Claudia Sheinbaum, pero me da gusto que puedas hacer estos comentarios sobre el Palomar de Televisa, y también destaco que ayer hablamos con la representación diplomática de Reino Unido en México y que ellos tienen el modelo en el que el Estado sí tiene la facultad de supervisar y de meterse a regular a los medios de comunicación de manera más fuerte para revisar las fake news, y ahora en el contexto de una ley de telecomunicaciones habría que ver si alguien en el Estado mexicano, si alguien en el Congreso, en la Presidencia de la República están viendo esto con la magnitud que se merece para regular a las empresas precisamente de la manera que se merece, que son gigantes. Vamos a seguir hablando de Televisa Leaks, por supuesto, a lo largo de las siguientes semanas y meses, pero déjenme cambiar de tema. Anabel, tú conoces, me parece, más que de sobra el caso de Genaro García Luna. Has publicado a lo largo de los años, desde que era el hombre fuerte de Felipe Calderón, has publicado los reportajes que fueron revelando poco a poco quién era este hombre, y ayer tuvimos una sentencia importante que le pega en el ámbito económico, que le pega en el bolsillo, pero también en parte de la credibilidad de seguir remachando estas empresas, estas historias, estas familias que tú has contado a lo largo de los años. ¿Qué te dice el caso García Luna este viernes 23 de febrero, Anabel? Yo creo que por supuesto es muy importante la sentencia de esta corte de Miami. Son muchísimos millones de dólares que la esposa de García Luna y García Luna estarán obligados a pagar al Estado mexicano de acuerdo a esta sentencia. 3 veces más
de los contratos que habrían recibido de manera ilegal, irregular, por parte de diferentes instancias del gobierno de México. Y me parece, sin duda alguna, muy relevante. En esa red está su propio hijo. Estamos hablando de este tipo de casos realmente brutales, de corrupción brutal, donde Genaro García Luna, como operan los cárteles, pues evidentemente él, pues ladino, no confiaba en nadie, solo confiaba en su familia, y pues por eso su familia termina inmiscuida a este nivel en esta sentencia, ¿no? Porque es justamente con su esposa Linda Cristina, con su hijo, con sus amigos, con su hermana, con sus parientes, ¿no? Como fue conformando estas empresas, pues, para lavar dinero. Para mí, estos contratos que obtuvo por parte del gobierno de México era un mecanismo para legitimar un dinero que era sucio. Estoy convencida de esto, esperemos que se llegue más a fondo de esto, pero a mí lo que me llama la atención, Sebastián, qué bueno que ojalá alguien le pueda cobrar algún día estas cuentas a García Luna. Ya la UIF dijo que ya habían recuperado algunos millones de dólares, ¿no? Pues qué bueno. Pero mi pregunta es, ¿y qué pasa con los cómplices de García Luna en esa red? ¿Qué pasa con Luis Cárdenas Palomino? ¿Por qué la UIF no nos dice cuántas propiedades de los más de 13, 14 que tiene México y que juntan millones y millones de dólares le han decomisado a Cárdenas Palomino, que de acuerdo a Santiago Nieto, en los estudios que ellos hicieron en su momento, estaban las empresas de Cárdenas Palomino vinculadas a esta red de lavado de dinero de las empresas de Genaro García Luna? ¿Por qué de él no sabemos? ¿Por qué tampoco sabemos qué está pasando con los bienes que deben ser millonarios de sujetos como Facundo Rosas Rosas, que trabajó directamente con Genaro García Luna? Sabemos todo su negro historial, fue uno de los mencionados en el juicio de García Luna de estar vinculado con el cártel de Sinaloa, al igual que Luis Cárdenas Palomino, pero este sujeto terminó trabajando para GLAAD. Era un alto funcionario de GLAAD cuando se estaba, que una de las empresas de García Luna en la Ciudad de México, con matriz en Miami, que estaban lavando dinero. ¿Dónde están las empresas de Facundo Rosas Rosas? ¿Dónde están las propiedades de Facundo Rosas? Les voy a decir dónde estaba Facundo Rosas en 2023. Después de todo este escándalo, con todo y el escándalo de García Luna, la detención, Facundo Rosas Rosas en 2023 estaba siendo recibido con aplausos en la oficina de Omar García Harfuch, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México. Ahí en las instalaciones de la Secretaría que comandaba Omar García Harfuch están las fotografías, un reportaje que publicó MX en 2023, donde está Facundo Rosas Rosas siendo recibido, claro, por el equipo, porque como lo he dicho muchas veces, Omar García Harfuch es parte de ese equipo. Mucha de la gente que estaba en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México era parte de ese equipo. Claro que lo recibieron con aplausos. El problema es que no solo hay aplausos para Facundo Rosas Rosas, sino también hay impunidad. Entonces, qué bueno, lo celebro, me da mucho gusto, palomita para la UIF, pero tache, porque no nos ha informado qué ha pasado con los otros cómplices de García Luna. ¿Será porque son allegados a gente de la 4T? ¿Será porque son allegados de Omar García Harfuch que no se les toca? Sería muy delicado. Sería muy delicado, y sí, falta conocer toda la red institucional que estuvo precisamente alrededor de Genaro García Luna. Vamos a dejar ese tema votando, por si lo quieres agarrar, pero abrimos la agenda, María Idalia. Estamos viendo el Pentágono que está reforzando las operaciones en la frontera en un intento de seguir militarizando en estas tensas relaciones que hay entre el gobierno de México y Estados Unidos. Ya leíamos hace un rato el tuit del embajador que dice que el gobierno ahora sí está cooperando mejor, el gobierno de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero vemos cómo el Pentágono sigue militarizando la frontera. Abrimos la agenda, María Idalia, ¿qué quieres comentar? Así es, Sebastián. Quiero ligarlo rápidamente con lo que dice Anabel sobre estas tramas criminales que precisamente son las que han dado argumentos al gobierno de Estados Unidos para que estén llegando a donde están llegando y denominando terroristas a los grupos criminales. ¿Por qué? Porque su vinculación corrupta con grupos dentro del gobierno mexicano. Y es muy interesante que no hayan sido acusados funcionarios públicos de ese nivel como miembros del crimen organizado. O sea, en sí mismo
dentro de las instituciones aquí en México. Y creo que es algo que se tendría que explorar y revisar en una limpieza que se tiene que hacer. Bueno, pues regresando al tema de la agenda y atando con esto, además del aumento de los impuestos para las remesas, también se dio algo mucho más importante en el sentido de la política con Estados Unidos y la seguridad, y que es el aumento del presupuesto al Pentágono, es decir, al ejército estadounidense, para poder hacer operaciones en la frontera con México. Ya hemos visto cómo han llegado buques supuestamente para ayudar en el bloqueo de tránsito por vía marítima, que es real. Se estaba incrementando notablemente desde los últimos 5 años, pero no basta con eso. Esta capacidad económica que le ha dado al Pentágono solamente para operaciones en la frontera con México nos alerta o nos debe alertar con la posibilidad de las operaciones que se puedan realizar con México. Intrusiones ilegales, vuelos de drones ilegales, vuelos con aviones tripulados, pero también de manera irregular. Es decir, todas las operaciones que puedan llevar a cabo el ejército de Estados Unidos, que tiene muchísimas estrategias, tiene cuerpos especializados para ello, lo que entonces aumenta el nivel de tensión en la relación con Estados Unidos. Porque hasta ahora, si bien, como dices, ha dicho el embajador, ya están cooperando, lo cierto es que Estados Unidos quiere, lo veíamos la sesión pasada, quiere entrar más todavía, quiere tener controles de frontera, de sur, quiere estar participando en la frontera sur. Ellos argumentan para impedir la entrada de terroristas porque aseguran que los cárteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, está vinculado con grupos iraníes de terroristas. Pero bueno, ese es el argumento. Y también quieren desarticular la llegada de precursores químicos y químicos esenciales para elaboración de fentanilo y otras drogas sintéticas de mayor calibre que el fentanilo que están surgiendo. Bajo esa premisa quieren inclusive estar en la zona de aduanas, en la zona de migración y en la zona de aeropuertos de ingreso, solo para comenzar con eso. Esto aumenta, y quiero vincularlo con algo más, Sebastián, y creo que tenemos que reflexionar y ponerlo en la mesa. Justo se están anudando una serie de fenómenos que están presionando la agenda pública y a la propia presidenta. Por un lado, Estados Unidos y su nueva política. Por el lado, grupos políticos que asusan estos intereses que estamos viendo de intromisión y que pueden o no tener razón, pero son grupos de adversarios. Es que aparentemente hasta ahorita no he visto argumentos válidos para esta intrusión de Estados Unidos en nuestro país. Por el otro lado vemos a la CENTE, que extrañamente está generando una presión absoluta contra el gobierno mexicano. Digo extrañamente por los tiempos, por lo que se les ha dado y por lo que habían acordado con el gobierno mexicano, porque ellos ya iban a ver, según informó a la presidenta, pero empezaron a hacer y aumentar la presión. Y sumamos otro elemento que me parece importante. Las declaraciones que van a empezar a filtrarse por parte de quienes están declarando ya sido detenidos en Estados Unidos, mexicanos y no mexicanos. ¿Y por qué digo esto? Porque ya está ocurriendo en Colombia, ya está ocurriendo en Ecuador y en El Salvador, sobre las declaraciones que respecto a esos países tiene que ver con el narcotráfico, es decir, como arma política también para presión y para generar tensión en un país. Así es que está atravesando México por una situación bastante crítica en los grupos de poder que se están viendo. Y cierro con una cosa, Sebastián. ¿Sabes qué? Si bien es cierto, Televisa no ha dicho nada oficialmente y no ha dicho nada a la Bolsa de Valores y no ha dicho nada como debería decir como empresa y como el ángulo periodístico, hoy publicaron esta publicación que ustedes ya refirieron en el programa sobre Julio Scherer. Me parece que esa es la forma de responder, en principio, y que se nota la desesperación y la forma en que no tienen argumentos para responder y que quieren crear confusión respecto a lo que se está tocando en este momento.
Pero bueno, menuda cosa existe en el país y esta presión de los recursos al Pentágono es gravísima. Es gravísima. De hecho, les adelanto que vamos a hablar con Pablo Díez en unos minutos, que nos va a explicar este caso que mencionas a fondo. Pero permítanme cerrar la mesa con un tema que ha simbrado al gobierno, incluso al partido Morena en el poder. Hemos narrado cosas horribles en este espacio de noticias a lo largo de los años, crímenes espantosos, incluso asesinatos de políticos, de candidatos. Pero esta semana el doble asesinato tanto de la secretaria particular como de un asesor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pegó de manera muy particular en el centro neurálgico del país, tanto en lo gubernamental como en lo político. Anabel, ¿qué nos puedes decir de este crimen que vimos esta semana en México? Bueno, Sebastián, yo pude ponerme a recabar información y a contrastar información porque pues evidentemente estamos ante lo que yo pienso es el crimen político más importante y con más trascendencia, con más impacto dentro del régimen morenista desde el 2018 que López Obrador entró al poder. Evidentemente se trata de una maniobra quirúrgica, estratégica, perfectamente planeada y estamos hablando de que la gente, creo que todavía la gente no terminamos de entender que esto ocurrió en Calzada de Tlalpan, a 14 minutos de Palacio Nacional, casi de manera inmediata, paralela, casi sincronizada, así con cronómetro, cuando estaba comenzando la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, lo cual obligó que apenas unos 7 minutos después de la conferencia comenzaran a mandarse todos estos mensajes y finalmente saliera a la luz pública esta información del asesinato de estos dos colaboradores muy cercanos a Clara Brugada, que además yo creo que sería muy simplista pensar que es un golpe solo para Clara Brugada o solo para el gobierno de la Ciudad de México. No olvidemos que la Ciudad de México es el principal bastión político de Morena, es su cuna, es su matriz, es el obradorismo. Es la Ciudad de México la que creó el obradorismo. No fue Tabasco, no fueron otros estados. Fue la Ciudad de México, ese es su principal bastión electoral, económico, político, y es ahí donde viene este golpe a Clara Brugada, que para muchos ya es la candidata casi instantánea, natural del grupo de los duros de Morena para ser la presidenta, para ser la candidata a la presidencia en 2030, y es un miembro fundamental, importante, muy querido, muy querida. Ella es muy querida por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es imposible no sumar todos estos elementos de la ecuación y decir, ok, sí, le pegaron a ella, pero le pegan a Claudia, que es de los duros, a 14 minutos de Palacio Nacional, exactamente coordinado con la conferencia La Mañanera, que tiene miles de seguidores, ¿no? Donde la gente, pues ni cómo disimular el impacto, ¿verdad? Pues todo el mundo lo vio en vivo y en directo, las caras de la presidenta, del Gabinete de Seguridad Pública, y ocurre pues contra un grupo muy específico de Morena, que es el grupo de los duros y de Andrés Manuel López Obrador. La información que he recabado, y lo digo de manera responsable porque he podido contrastarlo con diferentes fuentes, es por supuesto información preliminar, pero la información que yo pude recabar, incluso una de las personas informantes forma parte de círculos de seguridad e inteligencia del gobierno de México, es que habría sido un golpe del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto lo publiqué ya hace más de 24 horas en mi podcast Narcosistema, por una represalia, de acuerdo a lo que se me informó, por acuerdos no cumplidos entre el partido oficial, entre el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con esta organización criminal. Y esta información, tengo entendido, la tiene ya el gobierno de Estados Unidos y la está sopesando. Imagino que probablemente con una situación tan delicada ellos mismos hagan sus propias indagatorias y cruces de datos, aunque no sepamos cuáles son, ni nos informarán, porque finalmente ellos no son los responsables de la investigación. Pero estamos hablando de una situación que ha puesto pues realmente en alerta máxima al gobierno, al corazón de Morena,
y esto no se puede ver de manera aislada, se tiene que ver junto con un homicidio que pasó casi de noche de un importante asesor de la Embajada de Estados Unidos en Tlaquepaque el viernes, y ese mismo 20 de mayo ocurrió un atentado contra Perla McDonald, la viuda de Sergio Carmona, un otro narcoempresario vinculado al tráfico ilegal de hidrocarburos, con carteles de la droga, financiador de Morena. Lo que comentaba Maridalia, yo no tengo la menor duda. México está pasando por un cisma, por una espiral de violencia que irá creciendo, porque esta presión que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos para romper los compromisos del gobierno, que ya lo dijo el gobierno de Estados Unidos desde febrero, los compromisos inconfesables, los compromisos inaceptables del gobierno con los carteles de la droga, esta presión que viene desde Washington está haciendo que esos compromisos se rompan, que esos acuerdos se rompan, y me parece que esto que sucedió en Tlalpan, apenas 14 minutos de distancia de Palacio Nacional, es un mensaje de alguien que se siente traicionado. Dejamos ahí esa información preliminar importante que das. Cártel Jalisco Nueva Generación, me parece el mismo que atentó contra Omar García Harfuch, también en la Ciudad de México, en la zona de Reforma. Información que hay que tomar con información preliminar. Información que hay que darle seguimiento. María Idalia, ¿cómo rematas esta mesa? El ataque es, como dice Anabel, una tirada más allá de solo una persona como es Clara Brugada, pero también intenta intimidar a una ciudadanía, generar una onda expansiva de miedo. Hay que ver realmente cuál es el origen, porque ese es el último ingrediente que me faltó para mencionar sobre cómo se acercó y se ha acercado, y cómo estos mensajes tienen esa intención, lo cerca que pueden estar quienes quieren atentar o quienes quieren romper los círculos de protección que deben tener todo ciudadano, pero más los políticos, que los buenos políticos, por supuesto. Y esto fue un mensaje muy claro en ese sentido. Así es que tenemos que esperar y exigir una investigación contundente sobre lo que ocurrió. Sí, va a ser uno de los temas importantes, por supuesto, una prueba importante para el aparato de justicia, ver quién y por qué realizaron este doble atentado en el corazón político y en el corazón de esta capital del país. María Idalia, Anabel, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Anabel, María Idalia, muchas gracias por haber participado en Aristegui en Vivo.